queridos amigos? Nos encontramos en la misión de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, aquí en Washington. Y vamos a conversar con Bernardo Álvarez, quien es el embajador o el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, y además es el vicecanciller para América del Norte, a quien saludamos. Gracias por recibirnos aquí en la misión, ¿no? Estamos en territorio venezolano, de alguna manera. Estás en tu casa, así es. Así es. Muchas gracias por aceptar esta conversación, Bernardo. Bueno, por supuesto que hay muchos temas. La gran pregunta que mucha gente en Venezuela se hace, la Carta Democrática, el procedimiento para la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, ¿está archivado o está encaminado? ¿Cuál de las dos? Mira, el Consejo Permanente del día 23 de junio, en donde el secretario Almagro presentó su informe, concluyó con la decisión del Consejo de tomar nota de la presentación que había hecho el señor Almagro y más nada. O sea, no hubo más nada que tomar nota. Es decir, se escuchó al señor Almagro y se tomó nota de su presentación. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, no ha habido ninguna acción posterior a ese evento. E incluso la convocatoria, que es muy importante, la convocatoria que se hizo, esa reunión del 23 fue para presentar un informe y no para considerar un informe. Entonces eso no está ni activada ni no activada. Se escuchó al secretario general, nosotros nos opusimos a que él hablara, no logramos los votos necesarios y bueno, los países escucharon, intervinieron los países, entre ellos Venezuela, y se tomó nota de esa presentación. ¿Eso va a un archivo? En el mundo diplomático, cuando una de las interpretaciones que hay cuando se toma nota es que se engaveta. Es decir, se tomó algo de nota y se dejó ahí. Pero esa gaveta no tiene llave. Bueno, eso habrá que verlo, pero es una gaveta. Ahora, a los efectos de esa puja, el gobierno venezolano se atribuyó un triunfo porque no se activó la carta, pero tú mismo acabas de decir que efectivamente Venezuela no logró impedir que Almagro hablara. Claro, es que el punto, ¿por qué lo hicimos? ¿No? Los estados incluso me preguntaban, ¿no? ¿Por qué ustedes se empeñan si simplemente lo que el señor va a hacer es hablar? Y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo en que él hablara porque él solicitó hablar en función del artículo 20 de la Carta Democrática, que supone hay dos supuestos. O que el gobierno lo apoyó, pues, o sea, respalda que se hable sobre Venezuela, o que no hay un gobierno, o que por razones particulares ese gobierno no puede hablar. Y ante una situación normalmente relacionada con un golpe de Estado, el secretario general o un Estado puede solicitar que se tome el tema en una sesión permanente del Consejo Permanente. Entonces, ninguno de esos supuestos de hecho se dio. Entonces, en conclusión, Venezuela decía, no tiene por qué venir a hablar el señor Almagro aquí. Entonces, bueno, no logramos la votación necesaria para que no hablara. Él habló, pero de por lo menos 6 países que recuerde yo en este momento, cuando se discutió, cuando se opinó, pues, o se abrió el derecho de palabra para hablar sobre el tema del informe de Almagro, dijeron claramente que ellos no veían ninguna posibilidad, ni estaban de acuerdo en absoluto en que se invocara o que se aplicara la Carta Democrática. Es decir, si tomamos eso en cuenta, le restas eso a los votos que él tuvo para hablar, te das cuenta de que no hay la posibilidad, de que no tenía los votos para aplicar o para invocar Carta Democrática. Y si la situación en Venezuela, si pudiéramos utilizar el término, evolucionara hacia un agravamiento de lo que son consideraciones en el orden de respeto a los derechos democráticos, en cuanto al juego entre los poderes, al equilibrio de poderes, autonomía de poderes. Pero es que fíjate tú, por ejemplo, eso es parte de toda la situación que nosotros hemos visto. Aquí estamos en los Estados Unidos. El gobierno de Obama gobierna por decreto. Tiene prácticamente una parálisis. Por el Congreso. Porque el Congreso tiene otra visión política. Eso ha llevado incluso hasta casi a la parálisis de la administración, porque el Congreso no le aprueba los presupuestos al gobierno americano. O sea, las diferencias entre poderes y las pugnas entre poderes existen en las constituciones y existen en los países, ¿no? Entonces, eso no... Tendrían que probar que hay una alteración
del orden constitucional, que en la tradición de la OEA se refleja básicamente en cuando hay el derrocamiento de un gobierno o la inexistencia de un gobierno Ahora, o un de un golpe gobierno, de Estado. tú que has sido parlamentario también, y bueno, tienes una amplia experiencia diplomática, Bernardo, un gobierno no puede alterar desde el poder las reglas del juego democrático y Bueno, violentarlas. hay un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo clásico en todo este mundo interamericano, que fue cuando el presidente Fujimori disolvió el Congreso. Claro, en ese momento el presidente Fujimori es un hombre que estaba desarrollando una agenda neoliberal. Y entonces, tanto en este país como en muchos otros países, vamos a decir Aquello así, era lo una vieron consideración menor. exactamente. Y prácticamente, bueno, duró, ¿cuánto tiempo en el poder Fujimori? Habiendo suspendido el Congreso. De ahí se tomó entonces después una decisión en donde en la Carta Democrática una de las cosas que se quería evitar eran cosas como este tipo, que hubiese una clausura del Congreso, como fue el caso del Perú. Pero Venezuela está muy lejos de que eso haya Ahora, ocurrido. ¿cuál es la diferencia práctica y concreta entre un Congreso que aprueba una ley o aprueba 20 leyes y el TCJ las rebota, a excepción de una recientemente que aprobaron sobre el tema de las comunicaciones en las cárceles, y la disolución del Mira, Congreso de no, hecho? no, es distinto porque hay un Congreso actuante, es decir, una situación completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela hay una confrontación política y esa confrontación política, una de sus expresiones es un ejecutivo y un legislativo que hubo una mayoría que ganó una... Ahora, lo que no puede pretender el legislativo, pues es mi opinión, y de mucha gente, es que tú vas desde una mayoría que lograste en el Congreso a tratar de derrocar a un gobierno, a tratar de modificar completamente la estructura constitucional o económica o social de un gobierno que fue electo, que es legítimo, y bueno, no puedes pretender que lo vas a hacer. Yo me recuerdo lo que aquí lo decíamos muchas veces, cuando el señor Ramos Alup logra la presidencia del Congreso, dice, bueno, en lugar de decir, bueno, señores, vamos a hablar con el gobierno, a ver qué pasa, qué hacemos, digo, no, en 6 meses salimos del gobierno. Entonces es como si tú vas a utilizar un poder público que lograste para tratar de derrocar o de deslegitimar o de borrar al otro poder público. Entonces lo primero que tendría que hacer es un proceso de convivencia de poderes. Que tienen en este momento, digamos, un signo político distinto. Eso ha ocurrido en muchas partes. Eso ocurre en Francia, con la cohabitación, e incluso el propio presidente Maduro ha llamado al propio señor Ramos Alup que se sienten a hablar, y uno de los temas es para buscar un pacto de gobernabilidad, de equilibrio y de manejo de esta relación entre los poderes públicos. ¿Tú ves factible eso? Yo creo que lo que yo pienso es que hoy en día, cuando tú ves todo este debate que se ha generado en la OEA y uno piensa en el país, uno se da cuenta de que el diálogo es la única solución posible. Si queremos nosotros atender los problemas del país, problemas que muchos de ellos son urgentes del momento actual y que requieren unos acuerdos, que requieren que todos rememos hacia un mismo sentido en términos de asuntos de la política interna o incluso de la política económica, de la política de abastecimiento, etc. O sea, eso es una necesidad. Cuando pensamos en un país, hay que pensar en cómo solucionamos los problemas del presente y cómo nos preparamos para los problemas del futuro. Eso es el diálogo. Entonces, los actores tienen que hacer que ese diálogo sea posible y todos debemos buscar que ese diálogo se dé. Por eso nosotros hemos sido muy críticos a la conducta del señor Almagro, que desde un principio, en lugar de acoger y impulsar esta idea del diálogo, prácticamente se ha aliado con sectores muy radicales de la oposición venezolana, que son los que han estado en contra de la posición del diálogo. Entonces, nos parece que en ese sentido ha habido una actitud muy irresponsable, más allá de que es ilegal la forma en que ha venido actuando, pero también es irresponsable políticamente, porque la única salida posible en Venezuela para las diferencias que los venezolanos tenemos y para afrontar lo que nos viene, lo que tenemos en este momento y el futuro, es sentarse a dialogar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Bernardo Álvarez, viceministro para América del Norte y embajador ante la Organización de Estados Americanos, que haría un tema pendiente para la próxima parte.
y es un poco sobre el rol que pudiera llegar a jugar la Organización de Estados Americanos en el impulso del diálogo en nuestro país. Esa posibilidad está absolutamente negada. Vamos a la pausa, ya venimos.